Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Bolivia. El presidente de la Nación, organizaciones sociales y sindicales alertan de nuevas maniobras desestabilizadoras por parte de las mismas figuras políticas que participaron activamente del golpe de Estado de 2019. ¿Cuáles son los indicios? Vamos a verlo. Es noticia Argentina. Ante la arremetida judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia pide su indulto, mientras que siguen los apoyos internacionales. ¿Cuál es el camino para que se haga justicia? Vamos a analizarlo. En noticia Rusia, este miércoles el director general de la OIEA sostuvo un encuentro con autoridades rusas para evaluar una posible visita a la central nuclear de Zaporilla, la más importante de Europa. Desde hace más de un mes, Rusia denuncia que Ucrania la ataca sin que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas. ¿Qué es lo que pretende Europa y Estados Unidos? Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, el gobierno encabezado por el presidente Luis Arce y organizaciones sociales que lo apoyan advierten los reiterados intentos de desestabilización política por parte de sectores de la derecha con la intención de reeditar el golpe de Estado como ocurrió en noviembre de 2019. Desde La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos cuenta. El respaldo de sectores sociales al gobierno del presidente Luis Arce fue ratificado en los actos de homenaje a la líder campesina Bartolina Sisa, de quien se recuerdan 272 años de su nacimiento en Zapaqui, altiplano de La Paz. Advertimos a la derecha, racista, violenta y fascista, que no vamos a permitir otro golpe de Estado. No vamos a permitir la desestabilización a nuestro gobierno. Ganamos con más de 55.10%. y vamos a hacer respetar ese voto. El vicepresidente David Choquehuanca advirtió que sin democracia se complican hasta hacerse inviables las políticas de desarrollo ya definidas. Si no hay democracia, no hay puente, hermanos. Si no hay democracia, no hay hospitales. Si no hay estabilidad económica, no hay colque. Por eso la derecha, pues, quiere desestabilizar. No quiere que haya estabilidad económica. No quiere que esta democracia se fortalezca. Por eso han dado golpe. Y en el golpe, hermano, nos ha dejado en la ruina. Y nos estamos levantando, hermanos, poco a poco. El presidente Luis Arce también denunció los afanes desestabilizadores de sectores de derecha que participaron en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Esa derecha golpista de antes vuelve a levantar la cabeza. Y hermanas, hermanos, las organizaciones sociales son sabias. Si queremos más obras, si queremos más puentes, si queremos más industria, si queremos más ingresos, hay que consolidar la estabilidad económica. Hay que proteger nuestra democracia. Y advirtió que el interés de los sectores conservadores es hacerse de las riquezas naturales, entre las que destacan las mayores reservas de litio del mundo. Hay intereses extranjeros en nuestros recursos naturales. Hay intereses de algunos privados en nuestros recursos naturales. Y nuestra labor, nuestra obligación va a ser siempre precautelar todo eso para el bien de toda la población. La derecha intenta generar conflictos y desestabilización de forma permanente. El más reciente tema que utiliza es la postergación del Censo de Población y Vivienda para mediados del 2024.
Esa encuesta estaba prevista para este año, pero la derecha y los obispos católicos exigieron se postergue. Accedió el gobierno, pero de inmediato iniciaron movilizaciones para que el censo se adelante. Tenemos allí la información de nuestro corresponsal, con quien conversamos ahora vía telefónica, también desde La Paz. Hola Freddy, muy buenas noches. Te preguntamos acerca de esta gravísima denuncia que hace el presidente Luis Arce con organizaciones sociales y sindicales, las repercusiones que ha tenido. Hola Tatiana, buenas noches. La situación de amenazas desde los sectores que participaron en el golpe de Estado en noviembre de 2019, en sentido de que lo volverán a hacer, que ya lo hicieron y lo volverán a hacer en cualquier momento. Esto acompañado de campañas por medios de comunicación, de desinformación, pues ha llevado a que los movimientos sociales sean los que convoquen a una gran movilización que se anuncia será masiva y multitudinaria para este jueves. Esta movilización partirá desde la ciudad del Alto, recorrerá aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a la Plaza San Francisco de La Paz. Y participarán en esta movilización, Tatiana, el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, y también participará el expresidente Evo Morales. Las organizaciones sociales y las máximas autoridades del país han señalado que no van a permitir que se reedite una situación como la del año 2019, en que medios de comunicación aliados con la derecha hicieron campañas de desinformación para finalmente imponer algún criterio que justifique un cambio de gobierno de forma ilegal. Y los movimientos sociales han señalado que en esta oportunidad las amenazas de la derecha no los van a encontrar totalmente desapercibidos y sin hacer ninguna acción de defensa de la democracia y del gobierno al que están apoyando. Las organizaciones sociales están presididas en esta oportunidad para participar de esta gran movilización, como se anuncia para este jueves, por la Central Obrera Boliviana, que agrupa a 68 sindicatos nacionales, pero además están otras organizaciones populares que respaldaron al gobierno del presidente Evo Morales y que respaldan al gobierno del presidente Luis Arce. Esa es la situación hasta el momento, Tatiana. La situación, así que estaremos muy atentos entonces a estas movilizaciones. Freddy, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, Freddy. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Pazzi, periodista independiente, locutor del programa Samba Canuta. Nos acompaña también desde La Paz en Bolivia. Marcelo, buenas noches. Bienvenido. Marcelo, buenas noches. Marcelo parece que no nos escucha. Entramos con el análisis de esta grave denuncia. De hecho, no es la primera vez que la hace el presidente Luis Arce, pero ahora la ha reiterado en compañía de organizaciones sociales, organizaciones sindicales. Lo han visto ustedes a través del informe de nuestro corresponsal Freddy Morales, y parte del apoyo que viene ahora se expresa en las calles, de nuevo en movilización social en defensa de la democracia. Vamos a ver si nos escucha nuestro analista. Marcelo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Marcelo, esta alerta que hace el presidente para todo el país, para toda nuestra América Latina, además, tiene un punto clave que es el censo de familia que queda para el año 2024. Intentaron entrampar al gobierno del presidente Arce pidiendo primero que se aplazara y luego que no. Se ha visto claramente que están utilizando el tema del censo como un pretexto político para movilizar a la gente, pero ya la gente, la población en general se ha dado cuenta que en realidad solamente lo están utilizando como pretexto, porque para que el censo salga bien, pues necesita un tiempo de preparación, necesita hacer cartografía, y bueno, si realmente a los dirigentes cívicos de Santa Cruz les interesa que se haga el censo, pues debería interesarles que se haga bien, y no un censo a la apurada, solamente por un capricho. Entonces se ve que solamente lo utilizan como una bandera política.
Pero ¿cuál es el interés que tienen realmente en que se adelante este censo? Si es que existe por parte de ellos alguna información que plantee un argumento lógico de por qué tendría que hacerse el próximo año y no en 2024, que además de hecho es lo que habían pedido. ¿Cuál es el argumento que, digamos, podría debatirse? El tema es que quieren sabotear cualquier iniciativa del gobierno. Entonces, quieren que se haga lo más antes posible. Entonces, piden que se realice el año 2023 porque saben que es muy poco tiempo para prepararlo. Saben que no se va a poder realizar. Entonces, es una forma de presionar, es una forma prácticamente de chantajear con algo que no se puede hacer porque se necesita mayor preparación. Entonces, lo que quieren simplemente es movilizar a sus grupos paramilitares, sus grupos parapoliciales y usar de pretexto el censo. La fecha y los resultados pues, realmente se ve que no les interesa mucho. Marcelo, y todo esto lo encabeza de nuevo Luis Fernando Camacho. Él fue una figura clave del golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales en el año 2019. Ahora él es gobernador en Santa Cruz. Él es la figura de nuevo que plantea este golpe de Estado, esta desestabilización, ¿o quiénes están detrás? Sí, se ve totalmente que está la cara visible de Luis Fernando Camacho, que más o menos dentro de lo que decíamos en ese afán opositor, en ese afán de sabotear al gobierno, es la única forma que él tiene visibilidad en medios de comunicación. O sea, si no fuera movilizado, si no fuera en la polémica, insultando, gritando, Luis Fernando Camacho no existe en los medios de comunicación. Y él es una autoridad, es gobernador de su zona, del departamento de Santa Cruz. Y como gobernador debería hacer gestión en cuanto a carreteras, obras, salud. Recientemente hubo un incendio y no habían los carros bomberos suficientes como para apagar el incendio de un gran mercado popular. Entonces ahí se ve su ineficiencia. Su ejecución presupuestaria es súper baja, una de las más bajas de todas las gobernaciones. Entonces él trata de tapar su mala gestión como autoridad que le corresponde, porque tiene responsabilidad que cumplir, trata de tapar con este tipo de movilizaciones. O sea, Luis Fernando Camacho, la única forma de tener palestra, de tener protagonismo, es a través de este tipo de polémicas, ¿no? Entonces, y además para tapar su mala gestión. Claro, pero hay medios de comunicación que lo acompañan, que le sirven de caja de resonancia, tal como sucedió en el año 2019. No ha cambiado en nada este panorama de hostilidad. Entonces era en contra del presidente Evo Morales, que antes de las elecciones ya lo habían condenado, ya habían dicho que venía un fraude y que luego a la postre, con todas las pruebas, se comprobó que no existió ningún fraude, que la gente votó a la reelección por Evo Morales. Ahora siguen en la misma tónica, Marcelo. Exactamente, se mantiene los medios de comunicación que actúan de manera política y que muy bien han sido llamados en determinados momentos como el cártel de la mentira, porque en realidad más que decir la verdad, lo que les interesa es ser como activistas políticos, porque otro de los actores que está sonando fuerte acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, son los cocaleros de la zona de los Yungas, que están todos los días en movilizaciones. Y estos medios de comunicación vuelcan la noticia, o sea, los hacen ver como víctimas a este grupo pequeño y radical de cocaleros que están siendo perseguidos supuestamente por el gobierno, que no les dejan movilizarse, cuando estos grupos radicales están utilizando dinamita, están utilizando objetos contundentes contra la misma población. Entonces la policía está en la obligación de precautelar el orden y la seguridad de las personas. Y eso es lo que tiene que hacer, tiene que cumplir su misión constitucional. Y estos medios de comunicación que usted muy bien señala, que actúan políticamente, que son el cártel de la mentira, vuelcan la noticia, los victimizan y dicen que el gobierno los está reprimiendo, que no les deja que puedan protestar, cuando estos grupos radicales se están convirtiendo en grupos muy peligrosos y que están de manera conjuncionada, no sé si está bien dicha la palabra, pero están actuando al mismo tiempo que los cívicos de Santa Cruz o algunos cívicos de Potosí, en una clara acción política contra el gobierno.
Sí, Marcelo, esto es realmente bastante paradójico porque detrás de estos medios de comunicación bien sabemos que hay sectores empresariales y resulta que hoy en día, después de ese año funesto, de esa oscura noche que dejó el golpe de Estado y luego este gobierno de facto que además deja al país en crisis económica, se ha recuperado la nación de una forma exponencial. Muy paradójico que esos grupos empresariales que ahora les está yendo bien sean los que sigan atacando a través de los medios de comunicación al gobierno. ¿Cómo se explica esto? Sí, exactamente, lo dijo muy bien. En realidad son algunos actores, dirigentes empresariales, porque el grueso del empresariado está apostando por la reactivación económica que se está viendo en el país. Ustedes seguramente pueden escuchar de fondo, estamos muy cerca al estadio Hernando Siles, es el estadio principal acá de Bolivia, y se ve el movimiento comercial, por allá se ve, por ejemplo, el estadio está llenito, y es una actividad de entretenimiento. Se ve por acá, por las calles, estoy a la altura y se fue el movimiento comercial, las personas que venden diferentes cosas, diferentes artículos. Entonces, eso es una muestra de la recuperación de la economía. El desempleo ha bajado, la pobreza extrema igualmente. Entonces, y el mismo empresariado se está viendo beneficiado porque está haciendo buenos negocios gracias a que nuestra moneda está totalmente estable. Tenemos una moneda que no sufre de inflación hace como 10 años, que se mantiene en el mismo nivel y que incluso es objeto de ahorro de países vecinos como Argentina, que ahorran en la moneda boliviana para que su plata no se le vaya, ¿no? Entonces son muestras de la buena economía y los primeros beneficiados son los empresarios. Sí, por eso reitero que es bastante paradójico. Un escenario también muy similar al que lamentablemente sufrió el presidente Evo Morales, con una economía muy saludable, pero un sector empresarial, no todo, pero sí un sector poderoso en su contra. Si revisamos el escenario, Marcelo, del año 2019 a la situación de hoy, con la alerta que hace el presidente Luis Arce, sobre qué aspectos, además de esas figuras que ya usted nos ha hablado, pues hay que estar pendientes para comprender por qué ese llamado que hace el presidente. Sí, es muy importante el llamado que hace el presidente y por eso las organizaciones sociales se están movilizando mañana en la mañana, que son más de 100 organizaciones sociales, para poner una alerta. Es decir, la situación no está como el 2019, cuando la derecha logró aglutinar a grandes sectores de la clase media. Hoy ya no cuenta con ese respaldo, pero las organizaciones sociales ya no quieren permitir que se vuelva a ocurrir lo que pasó el 2019, ¿no? Con un golpe de Estado, etcétera. Entonces es como un llamado de atención que no se va a permitir que la derecha vuelva o pretenda dar un golpe de Estado, a pesar de lo débil que está y a pesar que la clase media ya no les está apoyando, como le mostraba hace un momento. Hay un ambiente tranquilo, le decía lo que estamos en las cercanías de un estadio de fútbol, y ahí la gente está disfrutando, está compartiendo, o sea, no quiere problemas, o sea, no quiere gente en las calles, movilizada, tirando bombas, petardos, usando dinamita. No quiere, la mayoría de la población quiere tranquilidad, quiere trabajar, quiere salir adelante, salir de la pandemia, entonces no cuenta con ese apoyo de la clase media, pero esta movilización pacífica, que hay que aclarar lo que se va a hacer el día de mañana, en la cual vamos a estar también nosotros, pues es una muestra de que no se va a permitir y que el pueblo unido está listo para cualquier aspecto golpista. Por último, Marcelo, ¿por qué Luis Fernando Camacho, con todas las evidencias que hay, porque además fue público y notorio todo lo que él hizo como promotor y luego como figura clave del golpe de Estado, no está en la cárcel? Esto varias veces lo he comentado. Creo que Luis Fernando Camacho en la cárcel sería hacerlo crecer, porque en determinado momento tal vez tendría que salir, a no ser que tenga un proceso demasiado grave, por ahí podría ser, pero en realidad creo que una de las personas interesadas en ir a la cárcel es él mismo, por tener el protagonismo, porque ese es el escenario de Luis Fernando Camacho, el de la polémica, el de la confrontación y el de la victimización. Entonces hay algunas personas que insisten, ¿no?, que hay que detenerlo, hay que agarrarlo, hay que meterlo preso, y eso más bien es entrar en el juego de Luis Fernando Camacho. Sí. Es entrar en su juego para que él pretenda movilizar a sus grupos parapoliciales, a sus grupos de choque y tener vigencia.
Entonces, yo creo que no es prudente en este momento detenerlo a Camacho, porque simplemente él se va a caer solito por su mala gestión como autoridad. Y el otro tema que es importante también, que el Poder Judicial lamentablemente no funciona bien acá en Bolivia. Esto está en manos de la oposición. Hay muchos jueces y fiscales que actúan en contra de la justicia, no hacen derecho como deberían ser. Entonces están claramente también protegiendo a muchos de los actores que han sido responsables del golpe de Estado y todo lo que ha ocurrido en Bolivia en 2019. Sí, le entiendo. Es un intento de victimizarse, dice usted, en conclusión. Exactamente. Pero en todo caso... Y eso le da palestra política y le beneficia. Claro, pero en todo caso, ante la justicia se debe pagar de una manera legal por los delitos cometidos en Bolivia y en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso corresponde, pero hasta el momento ya van 2 años del golpe de Estado y vemos que no se ha hecho proceso a los principales responsables de ese golpe de Estado, y uno de ellos, Luis Fernando Camacho. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a toda Venezuela. Adiós. Gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, ante la arremetida judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia pide su indulto, mientras que siguen los apoyos internacionales. ¿Cuál es el camino para que se haga justicia, para acabar con ese llamado lawfare, como dice ella, la guerra judicial, el partido judicial en su contra? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando de a menos de 100 días del Mundial de Qatar sin Maradona, con otro notable invitado, Pablo Aro Geraldes, periodista de fútbol internacional. Desde Buenos Aires, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Argentina, el perdón del presidente de la Nación o la amnistía del Congreso podrían ser las alternativas concretas para la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, de llegarse a término la persecución judicial en su contra. La vicepresidenta, en tanto, recibe muestras de solidaridad de mandatarios de toda nuestra América Latina. Varios expertos en derecho constitucional dan luces sobre las alternativas judiciales para la vicepresidenta Cristina Fernández frente al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola
de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua en el marco de la causa vialidad. Una de ellas es el indulto del presidente, una facultad que otorga la Constitución al mandatario, permitiéndole indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Para el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, ante una eventual condena, esta es una posibilidad concreta y podría ser el último recurso para salvaguardar la democracia del país. Otra alternativa para la vicepresidenta es la amnistía, una atribución exclusiva del Congreso que en caso de haber condena la hace cesar, es decir, elimina todos sus efectos. En medio de este escenario, Fernández recibió el respaldo de 4 presidentes latinoamericanos, incluidos Alberto Fernández, Luis Arce de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia. En una declaración de apoyo firmada por los 4 mandatarios, manifiestan su rechazo ante la injustificable persecución judicial de la que es objeto Fernández. Sobre esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que consideran rodean el caso, exigieron que se tomen en cuenta las conclusiones del informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019, que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas. Este es el primer pedido de una condena en los 10 procesos judiciales que enfrenta la vicepresidenta, 7 de ellos impulsados por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, algunos de los cuales fueron cerrados por falta de pruebas e inexistencia de delito. Allí los hechos, vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, politólogo, profesor de política latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. De acuerdo a su visión, ¿cuáles son los caminos cuando vemos la complicada situación judicial que vive el país para la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, ante todo aclarar que el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner forma parte de un entramado judicial, mediático, que tiene que ver con la voluntad del poder económico de la Argentina de disciplinar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta actualmente, y de esa manera disciplinar al conjunto de las fuerzas populares para implicarlos en una política que implique no generar transformaciones profundas en la Argentina. O sea, no estamos ante una causa judicial normal, sino que estamos ante un entramado político, legal, institucional, bajo la forma del lawfare que hemos conocido en distintos países de la región. Por lo tanto, la solución a este problema no es una solución que se vaya a encontrar dentro del trámite legal de esta causa, porque la legalidad de esta causa no se va a sostener, sino que va a implicar una solución política. Y me parece que una de las claves para la salida de esta solución tiene que ver con la gigantesca movilización que ha generado en quienes defienden a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta situación. Inmediatamente terminada su alocución, las personas rodearon su casa, luego hizo una salida en la puerta del Senado de la Nación, y durante todos estos días ha habido una movilización permanente del pueblo argentino en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando usted habla de disciplinar a la vicepresidenta, a los sectores que la acompañan, ¿es la coalición del Frente de Todos, es al peronismo, es mirando además de cara a las elecciones del próximo año? Le pido que profundicemos en ello. ¿Qué significa esto de la derecha de intentar disciplinar a la vicepresidenta, que además es una figura tan clave, histórica en la política argentina? Bueno, lo que ha representado el peronismo a lo largo de la historia de la Argentina es la posibilidad de transformar la matriz de dominación con la que se ha constituido el Estado argentino, vulnerando las capacidades de los grupos dominantes para ejercer su dominio. Mediante la recuperación del gobierno por parte de Néstor Kirchner en el 2013 puso en marcha un proceso de profundas transformaciones en la Argentina, luego continuado y profundizado por Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento se comenzó a construir un engranaje mediático, jurídico e institucional para impedir la continuidad de esas transformaciones mediante la persecución judicial.
con una serie de causas que no tienen un asidero en lo legal, sino que bajo el manto de la corrupción se intenta estigmatizar a los líderes para que pierdan apoyo político y se intenta quitarlos de la posibilidad de la competencia electoral. Esa es una forma de disciplinamiento que lo que pretende es mostrarle al conjunto de la sociedad argentina que quienes se meten con el poder económico van a tener consecuencias. Pensemos que Cristina Fernández de Kirchner es la líder política más importante de la Argentina, una de las más importantes de la región, o sea que la señal que están mandando es que si alguien sigue el camino de Cristina, le va a pasar lo que le sucede a Cristina. Frente a eso, la respuesta es la movilización popular. ¿Y qué hacer mientras tanto con el sistema judicial, profesor? Bueno, ahí hay una serie de cuestiones pendientes. El gobierno tiene pendiente una reforma judicial que implicaría la democratización del Poder Judicial en la Argentina, porque el Poder Judicial está constituido por una serie de intereses corporativos que se van perpetuando en el poder y tienden a ser permeados por la influencia del poder económico. Frente a eso hace falta poner en marcha una democratización del Poder Judicial que lo vuelva a conectar con las necesidades populares. Hace falta la democratización de la Corte Suprema, de las distintas instancias del Poder Judicial en la Argentina. De la mano de eso también hace falta, por supuesto, una gigantesca batalla cultural en relación a la influencia que tienen los grandes medios de comunicación sobre algunos sectores de la población. Todas esas iniciativas se habían puesto en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un retroceso gigantesco cuando la derecha volvió al gobierno en la Argentina de la mano de Mauricio Macri, y está pendiente de la mano del gobierno actual de Alberto Fernández que esas reformas de democratización de la justicia y de la estructura mediática se pongan en marcha para solucionar este problema de aquí para adelante, porque este no es simplemente un problema de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es un problema del conjunto de la política en la República Argentina, como vemos que también es parte de una estrategia regional que ha afectado a países como Brasil, Ecuador y otros. Así es, en Brasil, Ecuador, Bolivia, cantidad de países, Chile también en algún momento. Pero el presidente Alberto Fernández planteó esta reforma a la justicia, profesor Montero, en tiempos de campaña. Han pasado 2 años y aún se espera. ¿Por qué no se avanza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se da ese paso? Bueno, efectivamente ha habido una serie de elementos que fueron esgrimidos durante la campaña del Frente de Todos y que todavía no han podido ser puestos en marcha, producto de un conjunto de dificultades que ha tenido el gobierno a la hora de afrontar estas reformas. En primer lugar, el bloqueo sistemático por parte de la oposición de la derecha en la Argentina a cualquier intento de avanzar en la democratización de la justicia. Luego, la propia resistencia de los elementos dentro de la justicia que intentan bloquear estos avances, sumado a las dificultades económicas que ha tenido el gobierno, producto de la herencia de la deuda externa, de la pandemia, etcétera. Pero sin dudas hace falta retomar ese camino y las manifestaciones que se vayan a producir en estos días seguramente por parte del pueblo argentino van a implicar no solamente la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sino también un llamado de atención con la necesidad de volver a activar esa agenda de reformas que todavía están pendientes en la Argentina. Sí, profesor Montero, si usted bien no lo recuerda, se han registrado movilizaciones estos días, se anuncian también para los próximos días, no solamente en Buenos Aires, en distintas partes del país. Sin embargo, el proceso contra la vicepresidenta Cristina Fernández va para largo. Esto se apela, va a la Corte Suprema, es decir, no se resolverá ni en próxima semana ni en próximos meses. ¿Hay músculo para la movilización social permanente en ese momento tan complejo que vive el país? Bueno, uno de los elementos que han diferenciado lo que ha sucedido en otros países, como por ejemplo Brasil, respecto a lo que sucedió en la Argentina, es esta capacidad de movilización popular. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, una de las primeras situaciones que tuvo que atravesar fue la convocatoria a declarar acusada por el entonces juez Claudio Bonadío, y la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ir a declarar a la justicia fue acompañada de una movilización de 400.000 personas. Eso marcó claramente un límite a las intenciones de ese momento para que Cristina Fernández de Kirchner fuera eventualmente encarcelada y sacada del juego político. Eso permitió que Cristina Fernández de Kirchner mantuviera la ofensiva política contra el gobierno de Macri y fuera
la punta de reconstrucción de una alternativa política que posibilitó el regreso del peronismo al gobierno de la mano de la fórmula con Alberto Fernández. O sea que esto nos está marcando que Cristina es la política que puede sostener una movilización popular en la Argentina, que es la única que puede convocar al pueblo a frenar estas amenazas por parte del poder económico y su entramado judicial y mediático. ¿Usted cree que ella pensará? No, si usted me va a decir que no lo sabe, es una pregunta especulativa, pero revisando el escenario, usted como analista político, como politólogo, se lo pregunto, ¿pensará ser candidata para las presidenciales el próximo año? Bueno, yo creo que está lejos todavía de definirse el escenario electoral y que en gran medida estos ataques judiciales, este intento de deslegitimarla, este intento de desgastarla, este intento de estigmatizarla, tiene que ver con sacarla del juego político, no solamente sacarla del juego electoral, sino invalidarla como gran articuladora de una próxima continuidad de este proceso político. Entonces, en ese sentido, me parece que antes de pensar en cualquier candidatura, lo primero que hay que pensar es cuál va a ser la reacción política del campo popular en la Argentina y cómo se va a hacer de este intento de debilitar a Cristina un fortalecimiento de la figura de Cristina. Y esto puede suceder de la mano de lo que pueda suceder en los próximos días con la movilización popular. Es decir, este intento de deslegitimar a Cristina, de debilitarla, puede resultar a la inversa en un fortalecimiento de Cristina, porque la reacción popular va a ser muy potente, va a ser muy importante y eso va a poner a la defensiva quizás a las fuerzas del poder económico y mediático que hoy la quieren proscribir. Que la quieren eliminar políticamente. Dice en una entrevista muy interesante en medios de comunicación locales en Argentina, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que debería declararse el indulto a la vicepresidenta Cristina Fernández. Esto es un indulto que corre efectivamente por cuenta del presidente de la Nación. De acuerdo a la visión que él tiene, este es el mecanismo para protegerla de todo este entramado judicial en su contra. ¿Usted qué cree? Yo creo que esta causa se va a caer, no se va a sostener en sus propios medios y creo que el camino va a ser una resolución política de esta situación que implique que Cristina sea declarada finalmente inocente y sobreseída de todos estos cargos, pero para eso hay que construir las condiciones políticas que permitan que esta mentira que se está construyendo se caiga. Y las condiciones políticas para que esto suceda no dependen de lo que transcurra en la causa judicial, ni tampoco van a depender de lo que suceda solamente en un esquema de política superestructural, sino que va a depender, insisto una vez más, de cómo esto lo termine metabolizando la sociedad argentina. Y yo creo que de la mano de la movilización popular, de la reacción que va a haber, esto va a poner a las claras, blanco sobre negro, sobre las acusaciones y que estas a la larga se van a terminar cayendo y que no va a ser necesario un indulto para Cristina Fernández de Kirchner, sino que finalmente la verdad se va a imponer y de la mano de la reacción popular estas causas se van a terminar cayendo. Pero bueno, es una tarea política la que hay que hacer y no simplemente una respuesta jurídica o institucional. Muy interesante todo esto y vale la pena bien recordar, con esto lo despido, profesor Montero, que las otras causas también se han caído porque no tienen soporte jurídico, porque no hay pruebas, porque no hay argumentos judiciales. Muchísimas gracias por su análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, este miércoles el director general de la OIEA sostuvo un encuentro con autoridades rusas para evaluar una posible visita a la central nuclear de Zaporilla, la más importante de Europa. Desde hace más de un mes, Rusia denuncia que Ucrania la ataca sin que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas. ¿Qué es lo que pretende Europa? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. En noticia Rusia, la misión de seguridad de Naciones Unidas finalmente se dispone a visitar la planta nuclear más grande de Europa, la misma que ha sido objeto de varios ataques por parte de Ucrania. Vamos a verlo. El director del Organismo Central de la Energía Atómica, Rafael Grosso, y el director general de la agencia rusa Rosatom, Alexei Likhachev, se reunieron este martes en Estambul para definir los detalles de la inspección técnica que la organización dependiente de la ONU tiene prevista realizar en la planta nuclear de Zaporizhzhia, ubicada en Ucrania. Grosso catalogó de inminente la misión de este organismo a la planta. Desde principios de este mes, Rusia ha denunciado las agresiones que ha cometido el gobierno de Kiev en la central nuclear más grande de Europa. Por eso, el llamado de Moscú al Consejo de Seguridad es para la desmilitarización de la zona y el fin a los enfrentamientos armados en las inmediaciones de la planta. El Kremlin manifestó su intención de organizar la misión tan pronto como la situación militar lo permita y está dispuesto a proporcionar todo el apoyo requerido, pero dejó claro que no permitirá que el Organismo Central de la Energía Atómica envíe un equipo a través de Ucrania y no de Rusia. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, denunció en semanas pasadas que los ataques por parte de Kiev son consecuencia directa de la aceptación criminal de parte de sus testaferros de Occidente, ya que la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, nadie de Occidente hizo un llamado al cese de las agresiones. Zaporizhzhia está situada en el sur de Ucrania y está ocupada por las Fuerzas Armadas rusas desde marzo. Ha sido bombardeada varias veces en las últimas semanas por el ejército ucraniano, arriesgando a la zona europea a un accidente nuclear. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional, docente y escritor. Nos acompaña de Santiago, en Chile. Pablo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Tatiana, un placer, tanto tiempo sin saber de usted. Tanto tiempo y bienvenido siempre, Pablo. Fíjate algo que llama, poderosamente la atención. Después de mucho pedirlo a distintas instancias internacionales, directamente al secretario general, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por fin se reúnen la OIEA, sus directivas, con el gobierno de Rusia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué crees que tanto se pidió casi que la rogadera para que se reunieran y para que se tome en cuenta el peligro que reviste el ataque a la central nuclear más importante de Europa? Bueno, principalmente aquí, Tatiana, Zaporizhzhia se convirtió en una moneda de cambio también desde el punto de vista político, comunicacional, en esta rusofobia que se ha apoderado de parte importante de Occidente. Así que en ese plano, indudablemente estamos hablando de una planta nuclear que tiene una importancia fundamental en la segunda, una de las más grandes de Europa, no sé si la primera o la segunda, no recuerdo bien la cantidad de energía que produce, pero indudablemente es la más grande de Ucrania, la más grande de Europa Oriental, suministra la mitad de la energía eléctrica que necesita Ucrania, después que, recordemos, la zona del Donbass, que producía el 40% del carbón que se utilizaba en Ucrania, está en manos de las repúblicas populares. Por tanto, Zaporizhzhia se convierte en un elemento importante como moneda de cambio del punto de vista de la lucha
política, comunicacional en esta guerra híbrida que nos ha mostrado Ucrania. Por tanto, mostrar que los rusos no querían ceder, que los rusos no querían permitir, que los rusos que sabían que habían tomado las instalaciones en marzo de este año no pretendían devolver esas instalaciones, era parte de la narrativa permanente. Hoy Rusia dice, sí, vaya. Señor Rafael Grossi, usted como director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica tiene la posibilidad de asistir con los técnicos y profesionales de la AIEA, pero por territorio ruso, no por territorio ucraniano. Y eso es fundamental, porque es importante también que Rusia, dentro de una de las exigencias, fue que no se hiciera por Ucrania, que no se hiciera desde Kiev, porque indudablemente quien ocupa la central nuclear es Rusia y quien debe dar los permisos, otorgarlo, es precisamente Rusia. Eso parece estar solucionado ya, y eso implica entonces comenzar una serie de críticas por parte de Europa Occidental, la OTAN, la propia Ucrania, diciendo, si ustedes van por Rusia, lo que están haciendo es reconocer la ocupación de Zaporilla. Así que en ese plano se fueron dando distintas alternativas. Así que lo que intentan con todo esto, Pablo, es presionar aún más a Rusia y victimizar aún más a Ucrania. Me refiero a gobiernos. Así es, sí. Y ese concepto que utiliza Tatiana es fundamental, porque la ocupación de Zaporilla es desde marzo de este año, ¿no? Por tanto, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses y algo más, en las cuales Zaporilla, como central nuclear, bajo control ruso, ha estado sometida al bombardeo y a los ataques por parte de las fuerzas ucranianas, no las fuerzas rusas. Pero los medios internacionales, dominados principalmente por las grandes potencias occidentales, nos dicen el mundo está en peligro, Ucrania está en peligro, Europa está en peligro porque se está bombardeando la planta nuclear de Zaporilla. ¿Pero quién la está bombardeando? Si resulta ser que está bajo la ocupación de las fuerzas militares rusas. Ellos tienen el control de la planta. No se van a estar lanzando ellos mismos obuses, morteros o ataques con drones. Estos son ataques de las fuerzas ucranianas, tanto las fuerzas regulares como aquellas que se han denominado los batallones más nazistas, ¿no? Dnipro, Aidar, Azov, cada uno de ellos que ha ocupado Zaporilla como un elemento de victimización, como bien lo dices tú, de mostrar al mundo que los rusos tienen una central nuclear, que se puede generar una catástrofe internacional y que están bombardeando esa planta. Aunque la lógica, la mínima lógica, lo que ha demostrado Tatiana es que quien está bombardeando las plantas con pruebas concluyentes por parte de Rusia es precisamente la fuerza ucraniana. Así que es parte también de esta guerra que se está dando en Ucrania, Tatiana. Y es por eso entonces que se ha dilatado tanto lo que pareciera realmente un deber, una obligación, un compromiso de la Organización Internacional de Energía Atómica de visitar la planta. Porque no hay forma de entender cómo es que no lo visiten si son ellos y nadie más que ellos los llamados a inspeccionar la planta nuclear. Hace ya un par de meses, las autoridades rusas, en conversaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica, le dijeron que no había ningún problema en visitar la planta, que está bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, para que vieran in situ lo que estaba aconteciendo con los bombardeos ucranianos a la planta y cómo habían puesto en peligro las instalaciones. 2 meses atrás, Rafael Grossi no contestó. Rafael Grossi ha tenido más bien el contacto visitando a Zelensky, visitando autoridades de los gobiernos europeos, dilatando precisamente este tema para seguir mostrando una situación que ellos mismos definieron como caótica, ¿no? O sea, Zaporilla es una catástrofe. Y no hay tal catástrofe. Si algo ha hecho las Fuerzas Armadas rusas es precisamente defender de que no haya un peligro de radioactividad en esta central nuclear, una de las 4 que aún posee Ucrania. Recordemos que eran 5, Chernobyl dejó de operar el año 1986. Por tanto, la alternativa está, el permiso está, pero no hicieron uso de esa prerrogativa porque se han sumado entusiastamente, como lo han hecho en el caso de la República Islámica de Irán, con las potencias europeas y no con los países que han sufrido los embates de sanciones, bloqueo y embargo a lo largo de décadas.
Hablabas de Chernobyl y recordemos que hace más de un mes Rusia advertía, si algo sucede con la planta nuclear de Zaporilla, será aún peor, más peligroso y más grave para Europa que lo sucedido con el accidente en Chernobyl. Pero de nuevo, te lo he preguntado a ti y a otros analistas internacionales cuando planteamos este tema como un asunto de carácter geopolítico. ¿Cómo es que Europa se permite todo esto a instancias de la política exterior norteamericana? Estamos hablando de millones de personas que podrían verse afectadas, que ya lo están, y no solamente en Ucrania, sino en toda Europa, por distintos hechos. El bolsillo, por ejemplo, con el gas, con la energía, no hay forma ya de poder pagar esas facturas. Y ahora viene el invierno, así que hay gran preocupación. ¿Cómo es que Europa se permite esto, Pablo? Yo creo que el pueblo europeo, los pueblos europeos, deberían dar buena cuenta de cada uno de los gobiernos que los rigen, ¿no? Creo que ahí hay sociedades bastante borregas, permíteme este concepto, en el sentido que han dejado hacer a los gobiernos europeos, hacer lo que quieran. Se han sometido enteramente con una falta de dignidad y falta de soberanía a la política exterior norteamericana. Europa no tiene política exterior. Europa está supeditada a lo que marque el Departamento de Estado norteamericano y el Departamento de Defensa, Pentágono y el gobierno. Es decir, Europa ha tenido, desde el nacimiento de la OTAN, que empezó con 6 miembros, 12 miembros, y va por los 31, ha tenido que aumentar el Producto Interno Bruto para favorecer al complejo militar industrial norteamericano principalmente, y a los complejos militares industriales de países como Francia, Gran Bretaña e incluso países como Suecia, por ejemplo, ¿no? Tan caracterizado como un país desarrollado, absolutamente respetuoso de los derechos humanos de la humanidad, y sin embargo ahí a punto de entrar a la OTAN, precisamente porque hay un beneficio detrás de ello, y por tanto los pueblos europeos sometidos a la indignidad y a la falta de soberanía de haber sometido a la política exterior norteamericana, lo que están viendo es cómo su continente ha sido arrastrado a apoyar una guerra que indudablemente puede traer efectos absolutamente nefastos, como se está viendo ahora en el caso de la economía, ¿no? ¿Quién gana aquí? Las grandes industrias de la guerra, norteamericanos, franceses, británicos. ¿Quién más gana? Los grandes complejos energéticos norteamericanos, que le están vendiendo el gas 4 veces más caro a los europeos de lo que lo compraban a Rusia. Y sin embargo, esa política exterior norteamericana, donde la geopolítica, la hegemonía, el control de la humanidad sigue siendo la característica y el objetivo principal de Estados Unidos, se impone sobre los deseos de cuántos millones ya de europeos. Superan los 500 millones de europeos, de los países que conforman no solo la OTAN, sino aquellos que no son miembros de la OTAN, supeditados, por tanto, a una comandancia suprema que la ejerce Estados Unidos, que ha militarizado Europa en función de sus intereses y no de los intereses de los pueblos europeos. Por ello te decía al principio, Tatiana, que aquí los pueblos europeos, que tanto hablan de democracia y sus gobiernos, de defensa de los derechos humanos, de la libertad, la autodeterminación, los vemos hoy sometidos al control norteamericano, metidos en guerra, en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, invadiendo Serbia en su momento, bombardeándola, y hoy metidos en una guerra donde son capaces de aceptar cientos de miles de refugiados, pero cerrarle la puerta a sirios, afganos, eritreos y otros que han sufrido la invasión de los propios europeos, que hoy se ven supeditados al dominio norteamericano. Ese es el escenario realmente inentendible. Un asunto que queda pendiente para otra oportunidad tiene mucho que ver con esta reacción de los pueblos europeos cuando hablamos de las votaciones y cómo van hacia partidos políticos de la extrema derecha como parte de un fenómeno también que tiene mucho que ver con ese asunto geopolítico. Se habrá para una próxima oportunidad. Pablo, gracias, bienvenido siempre, buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, un agrado. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Avanzamos tecnológicamente para llegar a más personas y en mejor calidad.
Nos expandimos a nuevos territorios para cada día estar más cerca de ti. La información no tiene fronteras.